Voy a presentar a Rodolfo Ramos Álvarez. Él es el responsable del área de nuevas tecnologías, es doctor en psicología, profesor asociado de la Universidad de Granada y decano del COP de Melilla. Cuenta con publicaciones en TEA, como por ejemplo el software multimedia de evaluación de la autoestima EMMA, y su campo de trabajo e investigación es el desarrollo de videojuegos educativos y terapéuticos en enfermedades raras, concretamente en la fenilcetonuria, exacto. Rodolfo va a presentar los resultados de la encuesta que se pasó a los 23 COPs a nivel nacional sobre el uso que hacen los COPs de las nuevas tecnologías. Y quería comentar, por último deciros que Rodolfo, aparte de ser un gran profesional y muy trabajador, es un excelente compañero y le quiero dar las gracias por este gran trabajo que hace en esta área y por darme la oportunidad de compartir con él. Adelante, Rodolfo, gracias. Quiero comenzar diciendo que estoy muy agradecido que para poder presentar este estudio los 23 colegios oficiales de psicólogos de España han colaborado. Y esto es decir que los resultados que vamos a mostrar muestran completamente la realidad del uso de las nuevas tecnologías en España. Es decir, todos los colegios han participado en este estudio. Por supuesto, los datos van a ser completamente anónimos, no vamos a decir qué colegios tienen una mayor puntuación o hacen un mayor uso, por respeto, entre otras cosas, porque todos los colegios han respondido de manera honesta, contándonos sus aportaciones, ¿verdad?, pero también sus defectos y lagunas. También quiero decir que ayer tuvimos la reunión del área, aquí en la sede del Consejo, y estuvimos exponiendo cómo es la realidad ahora mismo en los colegios, y en solo un año, porque este estudio se realizó el año pasado, la realidad ha cambiado en muchos colegios, a mejor, afortunadamente. La exposición de datos que van ustedes a escuchar está dentro englobado del proyecto que, como saben, el área de nuevas tecnologías es la última que se ha creado dentro del Consejo, y lo primero era hacer una radiografía de la realidad que teníamos en España de uso de estas tecnologías emergentes. Entonces, dentro de esta foto, de intentar conocer cuál era la realidad, obviamente queríamos conocer cuál era la realidad de los colegios. En primer lugar, como comenté en la introducción, en la inauguración, hicimos un primer estudio en el que además colaboró con nosotros Pablo Santamaría, en el que evaluamos qué uso hacían los psicólogos de toda España en el uso de la psicología, ¿no?, las nuevas tecnologías. Creamos un cuestionario. Esto voy a ser muy breve porque es un estudio que ya realizamos. Fue en 2012, de marzo a diciembre de 2012, con casi 3.000 sujetos a los que se le preguntó 62 ítems con 12 categorías. Se le estuvo preguntando sobre distintos temas y finalmente los resultados, que de manera resumida lo que sería la muestra de participantes, teníamos que eran válidos de los 2.900 y algo sujetos, que eran 2020, la mayoría eran mujeres, como una buena representación de lo que es nuestra representación de la profesión. La edad media era 42 años y con 13 años y medio de práctica profesional. Respecto a los campos profesionales en los que estaban implicados los que respondieron, pues como veis la mayoría pertenecían a clínica y salud, educación. Tenéis que pensar que cuando se realizó este estudio todavía no estaba el reconocimiento de la profesión como sanitaria. Y otra cosa importante que quiero comentaros es que la evaluación se realizó tanto en papel como online, porque evidentemente para evaluar cuál era el uso que hacían de las nuevas tecnologías no queríamos dejar fuera la muestra de aquellas personas que no sabían utilizarlo, ¿no? Estaríamos secando la muestra si solo evaluamos el uso de las nuevas tecnologías a través de email, por ejemplo, ¿no? Como decía antes Pablo, es necesario utilizar una metodología que sea exhaustiva en todo momento para que los resultados puedan ser válidos. Bueno, pues evidentemente el perfil que obtuvimos en aquel momento es para gritar,
¿no? Como el cuadro, y gritar y no parar, porque el perfil que obtuvimos, no penséis que es que el rojo ha sido un error y que es que los psicólogos sabemos manejar todo, sino al revés. Los psicólogos en la radio, el perfil que obteníamos de aquel estudio es que los psicólogos sabíamos manejar un sistema operativo, utilizar Office, sin mucho detalle, Word y poco más, mandar email y nada más. El uso de redes sociales, plataformas online de aprendizaje, ni almacenamiento en la nube, por supuesto programación. Había solo 2 psicólogos en toda la muestra que afirmaron conocer códigos de programación, ni evaluación psicológica online, ni intervención. Esta era la realidad de nuestra profesión hace simplemente 5 años. Pobre Homer se desespera. Ahora, con este perfil, la pregunta es, ¿no? Todos los psicólogos siguen pensando que todo lo relacionado con las TIC es un horror y representa el mal. Y no solo esto, es lícito que podamos pensar que son los colegios quienes tienen que dar respuestas. Es nuestra responsabilidad formar a nuestros colegiados e intentar que lleguen a conocer todo lo que las TIC pueden hacer por nosotros, ¿no? Bueno, pues dentro de lo que sería intentar dar respuesta, ¿no? Podríamos dedicar un momento a lo que son, intentar definir lo que son las nuevas tecnologías, pero como tenemos solo 45 minutos, simplemente quiero ponerle... no quiero entrar porque hay incluso ayer tenemos un debate, ¿no? Si es correcto utilizar el término de nuevas tecnologías, tecnología emergente, TIC, ¿no? Y hay muchísimas definiciones, incluso ya he comentado antes que me parecía un concepto totalmente inadecuado, ¿no? Pero lo que está claro, y yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Es que si hablamos de nuevas tecnologías, sabemos que son las nuevas tecnologías, ¿no? Que podemos identificarlas, ¿no? Quiero poner un pequeño ejemplo de qué son las nuevas tecnologías, poniendo un ejemplo práctico, ¿no? Tengo una hija que tiene una enfermedad que necesita tomar la medicación, que no sabe muy bien, y entonces mi hija, al no querer tomar la medicación, no quiero que suene. No sé cómo puedo hacerlo. A ver. Yo tengo Mac. ¿Cómo se utiliza con este para bajar? José, por favor. Bueno, que mi hija no quería tomarse la medicación, así que lo que hice fue diseñar un videojuego pequeño, rápido, con stencil para que mi hija quisiera tomar la medicación. Para ello lo que le dije fue que había un malvado que había robado toda la medicación del mundo y entonces ella, con una nave que tenía que pilotar, tenía que recogerla porque la había metido. Hice un pequeño cortometraje rápido con Scratch de animación en el cual el malo robaba toda la medicación del mundo, la metía dentro de estatuas y las mandaba al espacio, ¿no? Entonces mi hija tenía que ir disparando con la nave, rompiendo las cabezas y capturando la medicación, ¿no? Bueno, lo bueno que suene... Bueno, pues perdón. Esto de ver lo de sistemas operativos... Bueno... Ese es el nombre del juego que le di. ¿Veis? La nave tiene que ir destruyendo todos los alimentos prohibidos que salen, recoger los alimentos que están permitidos. Un poquito... Sí, gracias. Gracias. Bueno. Veis que tiene su base, va disparando. Y si conocéis los juegos, este realmente es el Asteroid. Es un videojuego muy antiguo y simplemente adaptado a través de gráficos la programación. Esto se hace en un fin de semana. Entonces, pues dentro de lo que están las naves, pues, dentro de lo que son las estatuillas, es el malo que roba toda la fórmula, su compinche. Y como veis, creo que esto es usar nuevas tecnologías, ¿no? Con un objetivo realmente terapéutico, ¿no? Aquí tengo que decir que sí, que mi hija volvió otra vez a tomar la medicación con normalidad, aunque afortunadamente lo mejor de todo fue que cambiaron el sabor al poco tiempo y entonces eso ayudó incluso más que mi videojuego, creo, ¿no? Entonces, antes, como decía, la inauguración, que una cosa son las nuevas tecnologías, o para las nuevas generaciones simplemente las vamos a llamar tecnología, ¿no? Y en cualquier caso, lo que sí que tenemos claro es que dentro de
de la psicología, tenemos que enfrentarnos a una realidad, ¿no? Y es que hay un nuevo paradigma y hay una nueva forma de entender. Es como una revolución, ¿no? En la que se modifica nuestra visión, nuestra forma de entender, la forma de comunicarnos con los pacientes, la forma de evaluar. Y los que estamos aquí, yo creo que lo tenemos muy claro, ¿no? Si estamos aquí es porque nos interesa el tema, vemos que este es el futuro y que este es el camino. Pero desgraciadamente no somos una representación válida de lo que es nuestra profesión. Somos minoría. Somos realmente el motor que tiene que hacer cambiar todo esto. Es decir, que está en nuestras manos el promocionar el uso de las nuevas tecnologías, porque además yo creo que somos una profesión que va un poco por detrás de lo que son otras profesiones sanitarias en el uso de las nuevas tecnologías. Entonces, tenemos que ser el motor, somos la vanguardia y está en nuestras manos el que este paradigma, porque no hay otra opción, no hay un futuro en el cual las nuevas tecnologías que se queden de lado. Quienes van a quedar de lado son los psicólogos que no entren a formar parte de este paradigma. Entonces, creo que estamos implicados en esta realidad y tenemos una responsabilidad al ser al menos los primeros, los visionarios, los profetas, que somos capaces de entender que el futuro pasa por aquí y no hay otro. Pues dentro de que nosotros seamos estos visionarios o estos profetas dentro de nuestra profesión, la pregunta y de la que se enmarca este estudio es si nuestros colegios oficiales de psicólogos pueden quedar al margen, ¿no? Es decir, parece ser que los colegiados no tienen esta sensibilidad o este interés por las nuevas tecnologías, pero pueden los colegios, como estos aparatos que quedan con una obsolescencia programada, quedarse al margen y simplemente darse cuenta cuando estén obsoletos, o tienen la necesidad, están preparados ya para dar respuesta a lo que viene. Bueno, pues esto es un poco, de manera resumida, el objetivo de por qué se realizó el estudio y por qué tiene sentido que nos hagamos esta pregunta, ¿no? También decir que, por supuesto, este estudio que estoy exponiendo yo soy solo el representante, porque detrás está la colaboración de los 23 colegios oficiales de psicólogos de España, los representantes de cada área, las personas que han respondido a este cuestionario, y que, por supuesto, yo soy solo quien expone, pero detrás hay un trabajo de equipo y de grupo que es el que hace posible que yo hoy pueda mostrarle todas las conclusiones y los datos, ¿no? Simplemente decirles que para hacer el cuestionario tomamos de partida el cuestionario que hicimos de evaluación de las nuevas tecnologías en los colegiados, pero evidentemente se había quedado obsoleto muchísimo, entonces utilizamos algunas de las indicaciones que aparecieron en el Simposium Gartner de 2000, creo que fue de 2015, ahora no lo tengo puesto aquí, lo lamento, pero no lo recuerdo, en el que se indicaba por dónde iban a ir las tecnologías de futuro, ¿no? La recogida de datos fue totalmente online, respondieron los 23 colegios oficiales de psicólogos de España y se realizó a finales de 2017. Para ello tuvimos que mandar por email, hubo que recordar por mensaje en un par de ocasiones para que contestaran todos los colegios, pero al final el cuestionario, eliminando dos ítems, porque se preguntó sobre el uso de la Deep Web y el navegador Tor, ¿no?, para navegar de forma anónima, y ningún colegio usaba. Luego el alfa de Cronbach, la unidimensionalidad del T, daba 0,85 y algo, y quitando estos dos ítems subía a 0,95, ¿no? Lo cual es que tampoco tenga mucho mérito, como decía Pablo, ¿no?, antes, que podemos hacer unas preguntas y obtener un alfa de Cronbach válido. Alto. Bueno, las instrucciones se mandaron, como os he comentado, las preguntas hacían referencia al uso de correo electrónico, como el modo de navegación en Internet, si había reuniones no presenciales, la forma de las comunicaciones breves, el almacenamiento, la recogida de información. Todas estas preguntas, al final quien las respondía era un responsable de área, ¿no?, que sabéis, cada colegio tiene un responsable de área, o un miembro de junta del gobierno, o el informático, porque en algunos colegios tienen a un profesional encargado expresamente de llevar esta tarea, ¿vale? Evidentemente, los datos que voy a exponer es meramente un estudio descriptivo, ¿no? Es una metodología no experimental. No esperen aquí que les hable de relaciones causales o correlaciones, simplemente nos vamos a limitar, a exponer, ¿no?, las medidas que se han tomado.
Vamos entonces a exponer sin más dilación lo que serían los resultados, ¿no? Y si están presentes las nuevas tecnologías en los colegios. Vamos a intentar ver si existen diferencias en el uso de las nuevas tecnologías entre un colegio oficial de psicólogos y otro, si están seguros nuestros datos en los colegios y si, por ejemplo, dependen estas diferencias que vamos a observar entre un colegio y otro por el tema de la financiación que tienen o por el número de colegiados, ¿no? Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que he intentado agrupar los datos para mayor simplicidad porque las personas que respondieron al cuestionario tenían 6 opciones de respuesta. He agrupado los datos en 3 categorías, las 6 categorías han quedado transformadas en 3. Y para que quede el nivel de uso en nada, muy bajo, bajo medio o alto, muy alto, ¿no? En primer lugar, con referencia a lo que es la imagen corporativa que tenemos como grupo, ¿no? Como colegio, como entidad colegial, pues como veis hay casi un 75% de colegios que hacen un uso alto o muy alto del email corporativo. Y esto es algo que voy a estar repitiendo todo el rato, ¿no? Porque en general el perfil vais a ver que los colegios están sobradamente preparados para dar respuesta a las demandas que van a tener los colegiados, ¿no? Pero lo llamativo es aquí el porcentaje que no hace uso, ¿no? De estas nuevas tecnologías o que no hacen uso en algún punto, como por ejemplo el tema del FOCAT. El FOCAT sabe que es la formación online gratuita que ofrece el Consejo. Y si no lo sabéis, pues estáis perdiendo algo muy importante y una oportunidad muy grande de formaros de forma gratuita. Parece increíble, pero en unos datos parecidos vemos que hay un porcentaje de aproximadamente un 10% que no hacen uso del FOCAT, ¿no? Ni lo promocionan. Con relación al tema de la seguridad, Lucía, cuando me queden 5 minutos, avísame, ¿vale? Para que no me pase. Con relación al tema de la seguridad, decir que en el plan estratégico de seguridad corporativa, evidentemente, es la mejor herramienta que te pueden tener con cualquier colegio para planear que sus datos están seguros. Pero como veis, hay aproximadamente simplemente un 65% de colegios que hacen esta diferencia. O por lo menos que lo utilizan de manera permanente, ¿eh? Hay otras medidas que son mucho más básicas, más sencillas, como por ejemplo el uso en los ordenadores de diferenciar el perfil de administrador y usuario, algo tan sencillo como el hecho de que nadie pueda instalar un programa o borrar archivos, ¿no? Simplemente la persona autorizada puede hacerlo. Esto es muy básico, todos imagino que en nuestros ordenadores lo tenemos, pero sin embargo, como veis, hay casi un 25% de colegios que no tienen esta medida. Es una medida totalmente sencilla, barata, fácil de implementar y que sin embargo no está presente en todos los colegios. Todos los colegios realizan copias de seguridad de sus datos y como veis no hay un nivel intermedio. O lo hacen prácticamente a diario o lo hacen con una periodicidad mayor de un mes, ¿no? Que tampoco es que sea relativamente muy grande, no es que tengamos variaciones de datos muy grandes de un mes a otro, pero creo que más de uno, si perdemos el documento que hicimos ayer, no íbamos a echar las manos a la cabeza, ¿verdad? O sea, que sería necesario tener una copia de seguridad quizás con más periodicidad. Otros datos que no aparecen aquí es el tema sobre el uso de VPN para camuflar la dirección IP o el hecho de cortafuegos, donde todos los colegios utilizaban cortafuegos salvo uno y casi ningún colegio usaba un programa de VPN. Con relación a la presencia que tienen los colegios en la sociedad, en las redes, hay que decir que el 90% de los colegios tiene Facebook, el 85% tiene Twitter, el 8% tiene Instagram y un 45% tiene perfiles en LinkedIn. Esto puede ser bastante importante, ¿verdad? Llamativo, pero lo que nos preguntamos es por qué hay un 10% de colegios que no tiene perfil en Facebook, que no promociona sus actividades, que no intenta conectar con sus colegiados o intenta hacer llegar a los ciudadanos, ¿no? Los conocimientos. Es una herramienta poderosa, gratuita, sencilla de usar, ¿no? Y un 15% en Twitter. Entiendo que quizás Instagram un 8% es poco, pero es verdad que está más destinado a lo mejor a gente mucho más joven.
Con relación a las revistas online, hay un 40% de colegios que tienen revistas online. Imaginar lo que supone el ahorro en papel en términos de costes, ¿no? Con los blogs, todos sabéis lo fáciles que son de mantener, no tienen un gran coste y, ni de tiempo ni de programación, y solo un 8% de los colegios cuentan con blogs. Esto es una medida que cuesta trabajo entender porque por ejemplo el tema de los foros es verdad que es un tema que puede ser muy peliagudo por parte de un colegio, porque podemos terminar teniendo debates o abriendo debates sobre cosas que son innecesarias, temas que están superados o cuestiones de las que no queremos en este momento, ¿no? O puede ser, como todos conocemos, el papel que pueden tener los trolls, que no tienen otra cosa que hacer y se pueden dedicar a fastidiarte en un determinado momento toda la labor que llevas haciendo durante mucho tiempo, ¿no? Pero el tema de los blogs creo que es una herramienta muy útil, que es una pena que no se utilice en mayor medida por parte de los colegios para intentar difundir una serie de temas, ¿no? O para hacer llegar lo que nos interese, ¿no? La visión que en un determinado momento puede ser interesante para el colegio, para que llegue a todo el mundo, ¿no? El tema de las páginas web, lo curioso es que hay 4 colegios que en España que o no tienen web o no hacen uso de ella, ¿no? Y por último hay un 20% de colegios que hacen podcast multimedia y un 13% que hacen podcast de radio. ¿Sabéis lo que son los podcasts, no? Sí. Hombre, estamos en la jornada de nuevas tecnologías, ¿no? Todo el mundo. Es algo que sí que todos conocemos, ¿no? Con relación a las tecnologías emergentes o más vanguardistas, como es el uso de la nube, el análisis de datos masivos o el interés por una eficiencia energética o el uso de impresión 3D, tengo que comentaros que el tema de la eficiencia energética, bueno, sí, esto he olvidado esta diapositiva, ¿no? En el tema del Internet de las cosas, estos son los términos que hacía frente. ¿Os acordáis que antes he hablado del Symposium Gartner, que hacía referencia a por dónde van a ir los tiros en los próximos años, cuáles van a ser las tendencias de futuro, ¿no? Pues entonces en este cuestionario, con vistas a poder pasarlo dentro de una serie de años en los colegios y poder hacer una comparación de cómo estábamos antes y cómo estamos ahora, entonces se hacen preguntas sobre estas cuestiones, sabiendo o siendo conscientes que realmente es muy complicado que ahora mismo estén presentes en los colegios, ¿no? Como por ejemplo es el Internet de las cosas, que como veis prácticamente ningún colegio tiene aplicaciones. Me sale gadgets. Sí, con conexión, ¿no? El desarrollo de aplicaciones móviles, esto sí que es curioso. Es verdad que ayer, cuando hablábamos en la reunión del área, esta situación ha comenzado a cambiar, pero hace un año la mayoría de los colegios no tiene aplicaciones móviles para contactar con sus colegiados, no tiene ningún tipo de desarrollo, ¿no? De hecho, ayer hablamos como quizás proponer o empezar a iniciar un trabajo que posibilitara que todos los colegios pudieran contar con algún tipo de aplicación, ¿no? Como crear una base que pudiéramos compartir. El Big Data o análisis de datos masivo me parece que es una de las grandes tendencias que en los colegios no pueden ignorar. Afortunadamente, también es verdad que ahora mismo es muy caro el tener a un profesional que se dedique a este tipo de análisis masivo de datos, y que solo está ahora mismo, y así ocurre así se mostraba en el análisis, solo es accesible para los grandes colegios de España, ¿no? Los colegios más poderosos, con más colegiados, con más poder económico, son los que cuentan con una persona que se realiza análisis de datos masivos. Evidentemente, contar con este recurso significa poder ahorrar muchísimo dinero al final, ¿no? O poder hacer un uso muchísimo más inteligente de nuestros recursos, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que tenemos que tener en perspectiva a medio y largo plazo. Con referencia a la eficiencia energética no hay nada. Y respecto a las conclusiones de los datos obtenidos, ¿no? Lo primero que podemos decir es que el presupuesto de los colegios no determina el nivel de uso de las nuevas tecnologías. Esto no parece intuitivo, ¿no? A priori podríamos pensar que un colegio con mayor poder adquisitivo, con un mayor poder económico, con mayor número de colegiados, va a ser el que tenga capacidad para
comprar pues maquinaria o contratar a profesionales. Sin embargo, como vamos a ver, esto no es así, ¿no? Para el análisis estadístico lo que hicimos fue, en primer lugar, clasificar a los colegios en 3 categorías. Para aquellos colegios con menos de 500 colegiados, hay 4 colegios en España, entre ellos el de Melilla. Colegios medianos con más de 500 colegiados y menos de 2.000 colegiados. Y colegios grandes con más de 2.000 colegiados, que son 8 colegios. Esta clasificación es la que utiliza el Consejo a la hora de estructurar, ¿vale? Sobre todo cuando hay medidas de ayudas económicas o para realizar acciones, ¿no? Es decir, hemos seguido la misma clasificación, ¿no? Entonces, para el análisis de los datos utilizamos una NOVA con un nivel de significación de 0,05, donde la variable dependiente fue la puntuación total obtenida en el cuestionario y la variable de clasificación, como os he comentado, los distintos grupos serían el tamaño del COP, ¿no? Y como veis, las diferencias en las puntuaciones totales del cuestionario no se deben al tamaño del COP, ¿no? Considerando este como una medición indirecta del presupuesto que cuenta cada uno en su colegio. La segunda conclusión interesante sería que el 10% de los colegios hacen un uso muy bajo de las nuevas tecnologías. Y de todo ello, lo preocupante sería que no hay un fomento del FOCAD ni de IME institucional. Esto significa que hay una carencia de promoción de lo que sería la imagen corporativa, ¿no? Es decir, que como entidad colegial, como colegio, como consejo formado por distintos colegios, tendríamos como un pequeño grupo de colegios que necesitarían el apoyo del consejo para poder ponerse a la misma altura que otros colegios que están, o por lo menos ya lo veremos, que una de las propuestas es hacer como un marco, una serie de un plan, ¿no? Para que poder ayudar a aquellos colegios que probablemente simplemente por desconocimiento o por falta de medios, más que quizás por falta de recursos económicos, están carentes de algunas medidas que en otros colegios sí están tomando respecto a las nuevas tecnologías. La tercera conclusión es que no hay serios problemas de seguridad informática. Como hemos comentado, en general nos podemos decir que nuestros datos como colegiados están a salvo, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿qué COP hace mejor uso de las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Quién se lleva la corona? ¿Quién está dando? Ahora aparece una foto mía. No. No todos quieren ser el primero. ¿Quién será? ¿Quién ganará, no, este trofeo? Bueno, pues lo siento, pero no vamos a decir nombre. No es la primera vez que hago esta presentación, pero siempre disfruto mucho de este momento. Bueno, lo que tengo que comentaros, hay 3 colegios que tienen puntuaciones significativamente bajas. Tengo que comentaros que la media de las puntuaciones, había 6 clasificaciones de 0, 6 puntuaciones de 0 a 5, con 62 ítems, creo recordar, estoy diciendo de memoria. La puntuación media era de 129, la puntuación mínima era de 70, la máxima de 202 y una desviación típica de 34. Hay 3 colegios con unas puntuaciones significativamente bajas respecto al uso de las nuevas tecnologías o la presencia de nuevas tecnologías dentro del colegio. Habría 11 colegios con unas puntuaciones que podrían ser consideradas media-baja. Tengo que decir que había 2 colegios que se encontraron a un punto simplemente de cambiar de categoría, de clasificación. Hay 6 colegios con una puntuación media-alta y 3 con puntuaciones totales que se encontrarían dentro de una media significativamente alta. Como veis, hay casi una distribución igual, ¿no? Para un lado que para otro. Todo esto, como os he comentado antes, nos lleva a la necesidad de plantear o de creer que es necesario que el Consejo General de la Psicología realice un plan de acción de referencia respecto al uso de las nuevas tecnologías para que los colegios, especialmente aquellos que se encuentran con menores puntuaciones, ¿verdad?, con mayores carencias, les sirva de modelo para que puedan un poco arrancar o utilizar para seguir, ¿no? De hecho, aquí en mi ponencia de ahora quiero terminar haciendo una serie de propuestas que consensuamos en su día entre los miembros del área de nuevas tecnologías acerca de qué pueden hacer los colegios para intentar llevar este pequeño desfase
que tienen algunos colegios a intentar la media, o incluso aquellos que se encuentran dentro de la media a subir, ¿no? Entonces, nosotros hacemos una propuesta que sería: vamos a proponer una serie de medidas que irían de lo más básico que puede tener un colegio a lo más innovador, ¿no? ¿Qué podemos proponer que sería lo más sencillo, lo más económico, ¿no? Lo menos ambicioso hasta lo más ambicioso? Bueno, pues evidentemente todo esto es opinable, esto es totalmente subjetivo y por supuesto cada uno podría mover el punto 1, lo pondría en el 2, el 2 en el 5, en el 6, ¿no? Pero esto es simplemente una propuesta para los colegios, ¿no? Hay unas medidas básicas que ningún colegio puede estar sin unas medidas básicas de seguridad, como antivirus, cortafuegos, diferenciar entre administrador y usuario, después realizar copias de seguridad, usar el email corporativo, crear una página web, usar medios de difusión en redes sociales, usar el FOCAT y promocionarlo. Todo esto es lo mínimo que cabría esperar a un colegio oficial de psicólogo para poder decir que no se encuentra obsoleto, anticuado o fuera de lo que sería un uso mínimo de las nuevas tecnologías. Y a partir de aquí querríamos proponer lo que serían las medidas innovadoras, ¿no? ¿Cuándo podríamos empezar a considerar que alguien está un poquito por encima de la media? Bueno, pues si utilizar herramientas para compartir archivos de forma segura con sus colegiados o entre los miembros de su junta o los distintos grupos que tiene, si utiliza una plataforma online de formación, si se dedica a desarrollar aplicaciones para móviles, ya vamos subiendo lo que sería también el coste económico, ¿no? Medios para celebrar reuniones no presenciales, blogs relacionados con el COP, creación de contenidos multimedia como los podcasts que habíamos visto antes, las revistas online y por último el Big Data. Todo esto son, como digo, cuestiones opinables. Alguno puede pensar que no debería aparecer el Big Data o que debería aparecer mucho antes, pero es una sugerencia. Sería como el punto de partida para que el Consejo quisiera realizar un plan de choque para intentar ayudar a aquellos colegios que aún hoy se encuentran un poco alejados de lo que sería el uso de las nuevas tecnologías. Pues estaba muy preocupado porque no me diera tiempo a mi charla y he terminado 10 minutos antes. Así que, si les parece, pues puedo intentar responder alguna pregunta si no es muy difícil. Y si es difícil, digo que se ha terminado el tiempo. Entonces, pues muchísimas gracias. ¿Suena? Vale. Lo que a mí me ha ocurrido, yo no sé si en la muestra, cuando se ha preguntado en este cuestionario, si figura una casilla donde ponga si hemos tenido hijos o no. A mí me ha condicionado completamente el desarrollo de mi profesión, absolutamente. Además tengo un hijo, el mayor, con necesidades especiales. Entonces, mi sensación es que he sobrevivido. No es que no me gusten las tecnologías. Yo, en mi ocio libre, también juego al ordenador. Me encantan los juegos que hay, disfruto, nunca he sido anti-tecnología. Simplemente es una cuestión de que, bueno, pues el hecho de ser mujer y desarrollar familia pues nos ha impedido ese acceso de una forma natural y gradual, como quizá a otros sectores de la población. Uh-huh. Yo sí necesito, precisamente de mi colegio, que me favorezca como una reinserción, algo adaptado pues a este uh-huh. colectivo, a lo mejor al que yo pudiera estar representando, que realmente, vamos, el Office y a duras penas. Claro, muy obsoleta en ese sentido. Y ahora que se ha ido lo del Mr. Clip, que salía para ayudarte, ya. Sí, te entiendo. Y ayer cuando planeábamos en el grupo, en el área de nuevas tecnologías, qué plan teníamos para 2019, lo que acordamos entre todos es que necesitamos hacer una campaña de concienciación para los colegiados, ¿no? Porque en un principio surgían ideas muy interesantes, interesantísimas, ¿no? Muy ambiciosas, pero todas partían, o al final nos dimos cuenta que partían del hecho, y habíamos asumido sin querer, la idea de que estábamos destinándonos a aquellos que compartían los mismos intereses que nosotros, es decir, que tenían el interés de las nuevas tecnologías, ¿no? Cuando una de las cosas que veíamos es que cuando organizamos en nuestros colegios una actividad formativa sobre que tiene, por cualquier razón, que toca tangencialmente o de lleno las nuevas tecnologías, al final son muy poquitos colegiados los que vienen, muy poquitos, ¿no? Entonces, pues veíamos que quizás no tiene ningún sentido ser muy ambicioso, ser muy vanguardista, cuando a lo mejor tenemos que empezar con una campaña de concienciación de qué pueden hacer las TIC por ti, ¿no? Como colegiados, ¿no? Y de hecho eso fue lo que decidimos, ¿no? Es decir, que
somos conscientes que quizás tenemos que empezar con una campaña seria de divulgación, de acercamiento del uso de las nuevas tecnologías, para que todas aquellas personas que por alguna razón se han quedado fuera de esta ola puedan coger el tema de acercarse, reengancharse y a partir de ahí tirar, ¿no? Porque está claro que no podemos centrarnos en esta minoría que, como estamos diciendo, están aquí, están interesadas, creen que las nuevas tecnologías es parte de la respuesta que tenemos que dar a la sociedad, sino que tenemos que reenganchar, tenemos que intentar conquistar y seducir y atraer a nuestro lado a todos aquellos que no creen, ¿no? Tenemos que ser casi... antes hablaba de profetas, evangelizadores, que no sé qué término utilizar, pero tenemos que convertir a aquellos que no creen que las nuevas tecnologías tienen algo que decirles, porque creo que corremos el riesgo de quedarnos totalmente fuera de juego si no conseguimos que nuestra profesión se actualice y entre dentro de la dinámica que está totalmente a nuestro alrededor, ¿no? Y evidentemente si somos los primeros podremos poner las reglas. Si dejamos que nos arrastren vamos a ir todo el rato simplemente dando respuestas y tapando fuegos y agujeros de todo por donde nos van a ir entrando, ¿no? Entonces es mejor que nosotros estemos por delante y vayamos marcando por donde creemos que tienen que ir las cosas, ¿no? A ver. Estos cursos que vosotros dais están ya en el título del colegio. Bueno, es muy importante que esa formación a distancia, debido al horario que tenemos los profesionales de la psicología. Yo te puedo hablar desde mi colegio, porque soy decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla, no de otro colegio. Entonces cada colegio tendrá sus propias reglas y como has visto hay muchas diferencias entre un colegio y otro. Depende del colegio al que pertenezcas, a lo mejor tienes acceso en tu móvil a los cursos de formación y otro no tienes página web donde informarte. Es decir, que hay muchísimas desigualdades entre un colegio y otro. Lo que nosotros estamos proponiendo es que el año que viene vamos a hacer una campaña o vamos a intentar empezar a movernos para crear una campaña de concienciación sobre este tema, para que la gente se interese por las TIC y haya un acercamiento. Yo quería hacer una petición. ¿Hay alguien que tiene el micrófono? Sí, para que... Yo quería hacer una petición a mi colegio en este sentido, de decir, oye, realmente hay un sector que pues necesitamos formarnos y necesitamos formarnos pues a lo mejor un sábado al mes presencialmente, además de recursos online, u otros a lo mejor les va de 6 a 9 de la noche y se puede compartir formación entre los diversos colegios, por eso formamos una red, ¿no? Pero además yo querría hacer una petición, o dos. Una, y es que mi colegio, cuando detecte en Internet estos pseudopsicólogos, que cada día aparecen más, que nos están haciendo muchísimo daño, por favor, vamos a ser tan duros como el Colegio de Médicos, porque somos gente que cuidamos algo tan delicado como es la parte inmaterial de la persona, si se me permite decirlo así. Sí, el intrusismo es un peligro real que tenemos en nuestra profesión. Sí, no, pero es que cada día es más grave. Y luego hay otra cuestión, yo no sé si en algún sitio se ha desarrollado algún tipo de herramienta o se está desarrollando, y me gustaría, si alguien está pensando en ello, pues hacer red, para el tema este que nos está ocurriendo con los adolescentes que se nos quedan encerrados en casa debajo de una vitrina de titanio. Allí no hay quien entre, es un éxito el día que consigues entrar, que consigues tú como tutor, como orientador, porque los papeles que ejercemos son muchos. Y entonces tengo oído de que hay algún sitio que están intentando pues hacer, no me atrevo a decir terapia online, pero sí que están desarrollando herramientas. Entonces si alguien está por aquí y está en esto, pues rogaros por favor que encontremos un momento para hablar. Muchas gracias. Yo en primer lugar decirte que te pongas en contacto con tu colegio, que le hagas llegar esa justa demanda que tiene, y en segundo lugar por el tema conozco el problema que me estás comentando, entre otras cosas que sé que hace años que es un problema que existe en Japón y que probablemente se está extendiendo a otros sitios, pero desconozco soluciones, entonces no puedo decirte nada. Si alguien después quiere acercarse a la compañera y hablar con ella, pues si conoce algún programa, pues genial. ¿Alguna pregunta, una última pregunta? Sí, un comentario. A ver, yo pertenezco al Colegio Oficial de la Región de Murcia. Creo que es uno de los, según el tamaño del número de colegiados, me parece que es uno de los grandes, porque superamos los 2.000, me parece. Entonces, de los grandes. Somos, como sabéis, una comunidad autónoma uniprovincial de una gran extensión geográfica, y uno de los problemas que yo vengo detectando desde siempre, yo soy uno de los primeros colegiados de este colegio, cuando todavía no era ni siquiera delegación propia,
es que precisamente la dispersión geográfica de nuestra comunidad autónoma pues genera que los colegiados no se acerquen, digamos, en un número importante a participar en las actividades que organiza el colegio. Por tanto, me parece que una de las aportaciones importantes que podría hacer el Consejo sobre el enriquecimiento de los colegios, en particular el mío, sería apoyar en todo aquello que permita hacer reuniones no presenciales, formación no presencial, sesiones clínicas, etcétera, porque es, es triste o lamentable que se organicen ese tipo de actuaciones, que en mi colegio se hacen muchas y muy bien, pero que la participación sea escasa por un problema básicamente de distancias y, bueno, pues lógicamente de horarios o de saturación en el tiempo de trabajo que tenemos los psicólogos. O sea, que actividades que se hacen a las 8 de la tarde te obligan a volver a casa a las 12 de la noche. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Muchas gracias por el comentario y la reflexión. Creo que sí que es cierto y que es una realidad, y creo que es solo cuestión de tiempo que en todos los colegios se termine imponiendo el hecho de poder tener... el de que puedas acceder tarde o temprano a las reuniones o a los contenidos de esa reunión de manera virtual, ¿no? A través de tu teléfono, de un iPad o de un ordenador. Pero claro, tiene que haber esa infraestructura, ¿no? Bueno, a mí me han dejado el micrófono. Sí, la última, sí, porque no quiero que el próximo ponente... Yo lo único que quería era relacionar el estudio que habíais realizado en los distintos colegios con el que realizamos desde el grupo de trabajo de Psicología Online del Colegio de Madrid, donde a quien entrevistábamos eran a los colegiados de Madrid, con una muestra de casi 600 sujetos. Entonces, realmente la encuesta se hizo en 2015 y dan datos muy aproximados. O sea, el psicólogo todavía realizaba una media de 2 sesiones mensuales online, o sea que era muy poquito, y el uso que hacía de las nuevas tecnologías todavía era limitado. Teníamos una parte de un 20% de psicólogos muy reacios a utilizar este tipo de recursos, un porcentaje pequeño del 18% de los que lo utilizaban y el resto tenía interés en utilizarlo. Entonces, las intervenciones que habéis venido realizando, como la mujer de 45 años representando al sector, y es verdad, yo creo que estamos en un momento muy bueno porque es cuando estamos iniciándolo y convocatorias como estas pues van a apoyar para ese reciclaje y ese estar presentes. Sí, conozco vuestro estudio y sí, es muy interesante y de verdad que va en la línea de lo que estábamos comentando aquí. Pues muchísimas gracias a todos, espero que les haya resultado interesante los datos, que les haya sido ameno, intentado hacerlo lo más divertido posible y simplemente exponer datos no es algo sencillo para que no sea aburrido. Y a continuación viene Íñigo Fernández. Entonces voy a pasar, si Íñigo puedes venirte, pasamos a la siguiente ponencia.